buen día. Bienvenidos a esta que podría ser la última sesión de Scala. Vamos a definir si es la última al final de la sesión. Y el día de hoy vamos a ver el otro componente que tiene que ver con Scala, que es la programación orientada a objetos. Como habíamos comentado, Scala es un lenguaje que fue diseñado primordialmente para ser un lenguaje funcional. Sin embargo, al estar basado en Java, también cuenta con muchas ventajas del paradigma de programación orientada a objetos y sobre todo simplifica de gran manera cómo se manejan los objetos. Entonces, recuerden, los apuntes están en GitHub. Les voy a colocar la liga. Y lo único que tienen que hacer es clonarlos. Y también recuerden que estamos utilizando un contenedor. Este contenedor, en este caso estoy en Linux. Aquí está. Tiene este comando, docker run, w-rm-d-v. En este caso, en el caso de Linux, yo le estoy indicando que en el home ligue el directorio work dentro del contenedor que transmite en el puerto cuádruple 8 y el nombre de la instancia de contenedor se va a llamar PySpark. La imagen a partir de la cual vamos a trabajar es esta de aquí. Algunas personas han tenido complicaciones para seguir el curso. Número uno, es necesario que se instale Docker para poder utilizar el contenedor. Si ustedes no tienen instalado Docker, no van a poder ejecutar completamente las nodes. ¿Por qué? Estoy utilizando, y bueno, voy a ejecutarlo. Ya no necesito tener la ventana abierta, la voy a cerrar. Y al levantar este contenedor, va a haber un servicio de Jupyter transmitiendo en localhost cuádruple 8. Les va a pedir una contraseña. La contraseña es Jupyter, como aquí arriba, pero con J mayúscula. Ya donde ustedes indicaron que se ligue el subdirectorio work, es donde nosotros vamos a trabajar. Hay que procurar que cuando nosotros clonemos el repositorio tengamos acceso al sitio donde clonamos. En este caso yo cloné en mi home. Y aquí tengo los apuntes. ¿Por qué no puedo utilizar estas notebooks y este código, por ejemplo, en Visual Studio Code? Si yo me voy a Visual Studio Code, abro una carpeta, y en este caso Py 551, la abro, voy a tener acceso a las notebooks, las voy a poder ver. Puedo ver el contenido de las notebooks, pero por ejemplo, aquí en Scala va a buscar un kernel. Vamos a ver si lo permite instalar. Ahorita está instalando .NET. Lo que hace es detectar el tipo de código que se utiliza y va a procurar instalar el kernel adecuado. Bueno, vamos a dejarlo trabajando aquí. En algunos casos no es exitoso y entonces no van a poder ejecutar el código. Yo hice muchas modificaciones a la imagen del contenedor. Vamos a ver.
Vamos a ver si lo identifica. Creo que no. Ya lo identificó como escala. Bueno, mientras tanto, vamos a continuar con la notebook directamente del contenedor. Y vamos a orientación a objetos. Ustedes van a poder notar que cuando yo abro la notebook, aquí aparece un iconito y aquí dice Apache Theory Scala. La instancia de contenedor que yo creé tiene un intérprete basado en este proyecto. Este proyecto me permite generar una notebook con un kernel capaz de conectarse a un clúster de Spark y ejecutar código en escala. Y entonces es un kernel especial. ¿Qué es lo que contiene este contenedor que nos va a ser útil para otros cursos? Este contenedor contiene una instancia de un solo nodo de Spark, de Apache Spark, y me permite levantar una notebook que puede interpretar escala y que además se puede conectar a esta instancia a este nodo de Apache Spark. Lo vamos a ver, yo creo que el próximo es un curso de Python, el siguiente es el de Scala el de Spark con Scala. Y bueno, ya que sabemos cómo funciona, vamos a trabajar con este capítulo. Bueno, muchos de ustedes, ¿hay alguien, levante la mano, que no haya hecho programación orientada a objetos? Ahí hay un botoncito de levantar la mano. ¿Hay alguien que no haya programado orientado a objetos en Java, en Python, en .NET? Todos conocemos la programación orientada a objetos. Muy bien. De ser así, no voy a meterme demasiado en las características de la programación orientada a objetos, sino que me voy a meter de lleno a cómo es que funciona la programación orientada a objetos en Scala. Una de las grandes ventajas que tiene Scala es que su sintaxis y sobre todo ciertas de sus características simplifican la programación orientada a objetos. Para empezar, ¿cómo definimos una clase? Vamos a utilizar la declaración class, el nombre de la clase, y aquí viene la parte interesante. De manera intrínseca, por sí mismas, las clases ya definen un constructor. Si no saben qué es un constructor, lo platicamos. Este constructor se define desde que nosotros declaramos la clase. Y aquí yo voy a colocar los parámetros que acepta el constructor. Y a partir de aquí yo puedo definir tanto propiedades, que en este caso se conocen como atributos, y métodos, que también se pueden conocer como funciones. Y entonces vamos a ver un ejemplo rápido. Yo voy a tener una clase que se llama persona. Por cierto, la sintaxis para definir clases es camel case, es decir, si es de múltiples palabras el nombre de la clase, se utilizan mayúsculas al principio de cada palabra que la compone. Aquí tengo mi constructor. Voy a tener el parámetro nombre, que es una cadena de caracteres, y la edad, que es un entero. Y yo puedo definir atributos o propiedades. Tengo val. Recuerden, val se utiliza cuando yo tengo un elemento inmutable. Y entonces lo que estoy haciendo es asignarle a un atributo llamado nombre persona
lo que yo obtuve como argumento para el parámetro nombre. Y tengo también el atributo edad, que le asignó lo que yo recibí con el constructor. Aquí está el parámetro edad, y yo lo que ingresé como argumento se coloca aquí. Y yo puedo definir una clase. Las clases se definen de manera idéntica a las funciones. Def, el nombre del método, los parámetros que puede obtener, que puede aceptar, que va a regresar, y defino mi método. Es idéntico a una función. Ya definir la clase, lo que voy a hacer es instanciar mi clase. ¿Cómo lo hago? De manera similar a Java, voy a colocar new, el nombre de la clase y los argumentos que me pide el constructor. Entonces yo voy a tener persona 1, que va a ser una instancia, es decir, va a ser instanciada de persona, va a emanar de persona, y tengo estos argumentos: Juan para el parámetro nombre y 30 para el parámetro edad. Se genera la instancia y yo tengo un método que es saludar, en donde voy a colocar esta cadena de caracteres. Hola, mi nombre es, sustituyo nombre persona por el atributo y edad persona por este otro atributo. Si vienen de otros lenguajes de programación, cuando nosotros hacemos esto, por lo general utilizamos this o podemos utilizar self. En este caso, cuando nosotros hacemos referencia a un atributo dentro de un método, lo podemos utilizar así. Este es el atributo del objeto. Disculpen. Y entonces le coloco saludar y despliega el método. Como ustedes ya saben, por la programación orientada a objetos, este punto es un operador de atributo. Con esto yo accedo a tanto a un atributo como a un método dentro de mi objeto. También, como ustedes saben, si no es necesario colocar argumentos, los métodos también se pueden utilizar de esta manera. Si no hay parámetros definidos, los paréntesis son opcionales. Lo voy a dejar así. Ahora, ¿cómo funcionan los atributos en Scala? En Scala la declaración de atributos se realiza dentro de la clase y puede llevar varios modificadores de acceso: private, protected, o simplemente no tener un notificador y entonces va a ser público. Ahorita vamos a verlo un poco más adelante. Scala fomenta el uso de atributos inmutables, es decir, utilizando val. La inmutabilidad mejora la seguridad y la legibilidad del código, ya que evita cambios inesperados en el estado del objeto. Scala, y aquí es bien importante, cuando yo utilizo val, voy a tener lo que se conoce como un atributo, que es un valor que solamente voy a poder obtener. ¿Por qué? Porque es inmutable. Cuando yo utilizo var, de manera automática se crea un método getter y un setter. Y entonces aquí tengo persona atributos, en donde en mi constructor, si voy muy rápido, por favor díganme, ¿eh? En mi construcción tengo un atributo mutable, que es nombre,
y uno inmutable, que es edad. Voy a generar a persona 2 como una instancia de persona atributos y tengo Juan y 25. Recuerden, el atributo nombre es mutable. Yo no necesito definir el setter y el getter. Aquí estoy accediendo a este atributo y aquí estoy modificando el atributo. ¿No hay dudas aquí entre lo que es un getter y un setter? ¿Todo bien? En algunos otros lenguajes nosotros tenemos explícitamente que definir los getters y los setters para una propiedad. En este caso, tengo un atributo y aquí es algo muy importante, hay un concepto muy interesante. En lenguajes como Scala o como Python, se les llama atributos a estos valores que tienen un nombre dentro de una clase o de un objeto. Se vuelven propiedades cuando nosotros implementamos un getter y un setter. Entonces, cuando yo esté hablando de atributos, hablo del valor, y cuando hablo de propiedad, es un valor que tiene getters y setters. ¿No hay confusión con esto? Si no, vamos a continuar. Y bueno, de manera muy similar a Java, nosotros podemos utilizar modificadores de acceso: private, public y protected. Entonces yo puedo definir un atributo como private, y solamente es accesible dentro de la clase que se defina. No puede ser accedido desde clases externas ni tampoco desde subclases. Tengo protected. Es accesible dentro de la propia clase y de sus subclases, pero no a través de clases externas. Y si no le coloco un modificador, entonces es público por defecto, es decir, las subclases pueden acceder a este valor, y también yo puedo utilizarlo por medio de clases externas. Y además hay uno más restrictivo. Se llama private this. Yo voy a tener una clase y restringe la visibilidad incluso a instancias diferentes de la misma clase. Entonces, de manera muy similar a como ocurre con Java, yo puedo definir el modificador de acceso: private, protected, público, que no es necesario decirlo, o private this. Ahora bien, los constructores pueden ser mucho más complejos que únicamente obtener valores de argumentos. ¿Cómo le hago yo para generar un constructor más complejo? Tenemos los constructores primarios, en donde yo con la propia definición de la clase y la definición de parámetros tengo mi constructor, pero yo tengo también constructores secundarios. Yo puedo tener, puedo tener más de un constructor secundario dentro de una clase. Al constructor secundario se le define con this. Y entonces yo tengo la clase persona secundaria. Tengo la clase persona secundaria, tengo mi constructor primario, en donde acepto estos parámetros, y además tengo este constructor secundario, en donde tengo un parámetro que es nombre. Este constructor me permite modificar nombre y asignarle un nombre por defecto. Perdón, asignarle un valor por defecto a edad: 0.
¿Qué es lo que sucede? Bueno, estoy definiendo en el primario nombre y edad, y en este caso, la edad la coloco como un valor por defecto. Este no es el caso de uso convencional. Yo puedo colocar aquí el valor por defecto, pero esto es para ilustrar cómo es que funciona this. Entonces tengo el constructor principal y el constructor secundario. Y bueno, tengo una clase con un método convencional, que es saludar. Yo voy a instanciar, voy a crear una instancia de persona secundaria y solamente le voy a colocar el nombre. Denme un segundito. Vamos a utilizar persona. Yo voy a tratar de instanciar persona que definimos anteriormente sin ningún tipo de argumento. Aquí yo estoy definiendo nombre y edad. Acá. Me va a marcar un error. No hay suficientes argumentos para el constructor persona. En este caso, yo estoy definiendo persona con un primer constructor que me pide dos argumentos. Pero también tengo este constructor secundario que me da el valor por defecto del segundo argumento. Y entonces sí lo puedo hacer aquí. Bueno, ya lo había colocado abajo. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Recuerden que tenemos varios tipos de elementos dentro de la programación orientada a objetos. Tenemos la herencia, tenemos la abstracción, tenemos el encapsulamiento, tenemos la agregación, tenemos distintas propiedades de la programación orientada a objetos. En el caso de Scala, yo puedo generar una herencia. Tengo una clase que va a ser una subclase, es decir, va a heredar de una superclase. Yo defino los argumentos de la superclase y defino mi clase. Una de las características que tiene la herencia es que en el caso de Scala puede existir la herencia múltiple, pero no directamente de superclases, sino de unas cosas llamadas traits. Ahorita lo vamos a ver. Si yo quiero sobreescribir algún método de mi superclase, yo voy a utilizar override. Y entonces yo tengo override, defino, y el método a sobreescribir. Y entonces yo tengo una clase que es animal, en donde mi constructor me pide un parámetro nombre, que es una cadena de caracteres, y tengo un método llamado sonido, que me va a regresar esta cadena de caracteres. Y entonces yo voy a instanciar animal, tengo animalito, y el nombre va a ser Woodstock. Tengo el método sonido y coloca hace algún sonido. Yo voy a
generar una subclase de animal, que es perro. En el caso de perro, yo defino el parámetro nombre, pero también tengo otro parámetro que es raza, es adicional. Y voy a extender a animal y voy a colocar y voy a utilizar nombre que obtengo aquí para colocarlo aquí en el parámetro original de animal. Y voy a sobreescribir el método sonido. Ahora tengo perrito, que es una instancia de perro, le coloco el nombre y le coloco la raza. Y sobreescribí el método sonido. Como ven ustedes, Scala y Java se parecen bastante, nada más que está simplificado. Las versiones más recientes de Java también hacen muchas simplificaciones. De hecho, no sé si estén ustedes enterados. Creo que es a partir de Java, pues la última versión de Java 19, no 21, ¿no? Disculpen. Déjenme ver dónde está. El método main también está simplificado. Bueno, uno de los esfuerzos que está haciendo Oracle con respecto a Java es simplificar la sintaxis. Se están dando cuenta de que aun cuando tiene sus ventajas que Java sea mm, tan estricto, ante lenguajes como Scala, pues se vuelve demasiado cargado el código. Disculpen. Entonces, como pueden ver, las definiciones son más simplificadas que en Java. Esto no es exclusivo de Scala. Existen otros lenguajes como puede ser Groovy, en donde también está simplificado, bueno, no tan simplificado. Tenemos Kotlin. Bueno, tenemos definiciones así y tenemos también constructores muy simples. Y tenemos Scala, que lo vuelve todavía más simple. Esta es una de las ventajas de Scala. Cuando hablamos de orientación a objetos, tiene la misma potencia de Python, pero sintácticamente es más breve. Asume muchas cosas y sobre todo permite hacer cierto tipo de inferencias a partir del código. En el caso de Java, Java no hace concesiones. Ustedes tienen que ser altamente expresivos cuando definen las cosas. Cuando nosotros utilizamos lenguajes como Scala, Scala hace muchas inferencias. Y vamos a hablar de un elemento que es muy importante y que es muy característico de Scala, que son los traits.
que es rasgo. Eso significa trait en inglés, en español. Los traits son algo muy similar a lo que son las interfaces de... denme un segundito, están marcándome, denme un segundo. Perdón, perdón, disculpe. Disculpen, parece que hay por aquí algo que tengo que hacer. Termino con traits y me desconecto rapidísimo. Denme un segundo. Entonces, bueno, tenemos los traits, que es una unidad de composición y encapsulamiento. Y me permite definir de manera simplificada, este no tiene constructores, definir métodos que yo puedo reutilizar. El nombre y defino mis métodos. Y para utilizar los traits, utilizo extends. Es muy similar a las interfaces de Java. Entonces tengo, por ejemplo, el trait hablador, que es un rasgo que contiene un método. Yo puedo generar una clase, persona parlante, que extiende a hablador. Y yo puedo, por ejemplo, definir un atributo llamado nombre. Si yo no quiero darle un nombre por defecto, simplemente utilizo este guión bajo. Yo puedo generar mi constructor, en donde tengo este constructor secundario, lo llamo y le asigno a este nombre lo que estoy obteniendo de este constructor. Y tengo saluda, en donde imprimo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tomando el método hablar, lo voy a reutilizar y defino un nuevo método que es saluda. Ay, perdón. Genero la clase, instancio, y tengo hablar, que fue definido en el trait, y saluda, que es definido en esta clase. De este modo, con los traits, yo puedo hacer una especie de herencia múltiple. Defino, en este caso, el método mensaje A, el método mensaje B y el método mensaje C, cada uno en un trait distinto. Y yo voy a generar una clase. Fíjense. A tiene este mensaje A. Luego B extiende A, es decir, le voy a añadir, además de mensaje A, mensaje B. Y luego tengo C, que extiende a A, pero además tiene mensaje C. Y tengo esta clase en donde tengo extends with C. Voy a combinar estos traits y voy a definir el método imprimir mensaje. Tengo mensaje A, mensaje B y mensaje C, todos estos heredados de cada uno de los traits previos. Instancio, y lo que hice fue heredar de cada uno de estos traits un método específico. Otra de las características que tenemos aquí son las clases case. Las clases case me permiten definir cierto tipo de clases que ya contienen predefinidos los métodos toString, equals y hashcode, entre otros. ¿Cómo funciona? Bueno, los case classes, generan un constructor primario que es el que nosotros vamos a tener para las edades. Y a partir de aquí, yo voy a definir toString
Ya voy a tener ya los métodos toString, equals y hashcode. Voy a generar la clase persona case. Sin nada más que esto. Hago las instancias. Y ya por defecto tengo toString. Y también tengo equals, que se ejecuta con este operador. Si se fijan, tengo algunos otros métodos predefinidos. Por ejemplo, persona 1 no tiene más que estos métodos que yo definí. Una de las características de los case es que yo puedo generar patrones, yo puedo identificar patrones. Y entonces tengo la función saludar. ¿Se acuerdan ustedes de match? Match me permite identificar patrones. Si persona case contiene Juan y cualquier cosa, entonces voy a regresar hola Juan. Si persona case contiene Ana y se ingresa un valor de edad y la edad es mayor o igual a 18, regresa esto. Cualquier otro caso es hola. Entonces Juan, que fue definido previamente, me regresa hola Juan. Persona case 2, que es Ana, de 30 años, va a evaluar si es mayor de edad. Y voy a hacer una nueva instancia que es persona case 3, en donde tengo Pedro y 24. Como no hay ningún caso para Pedro y 24, entonces tengo el caso general. Yo puedo utilizar la descomposición de patrones. Y una de las características que tienen estas clases es que me permiten generar nuevos objetos a partir de un objeto original, con copy. Una de las características de estos class cases es que son inmutables. Es decir, para modificarlos, la única manera de hacerlo es destruyéndolos. Lo que yo puedo hacer es generar una copia y solamente modificar aquellos elementos que quiero que sean distintos. En este caso, persona case 4 va a ser una copia de personas case 1, pero ahora la edad va a ser 26. Y entonces va a ser Juan con una edad de 26. Creo que voy a tener que detener rápidamente la capacitación. Parece que tengo por ahí un asunto que me están requiriendo. Entonces lo dejamos aquí y yo creo que vamos a tener una última sesión. ¿Qué es lo que vamos a ver en la última sesión? Vamos a ver cómo funcionan los paquetes y la compatibilidad con Java. Vamos a ver lo que es SBT, que digamos que es la contraparte de Maven o Gradle para Java. Y ya que vamos a tener una sesión adicional, voy a hacer un proyecto utilizando estas características en donde lo hagamos mediante compilación. Entonces va a ser un proyecto en donde yo voy a tener una estructura mucho más convencional que no está basada en notebooks, y este proyecto va a poder aprovechar SBT y va a poder aprovechar el uso de paquetes y bibliotecas. Y nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias.